seguimos con Estela Díaz, militante de todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones de políticas de género, secretaria de género de la Central de Trabajadores Argentinos. Y si hay algo que ha aparecido, y esto sí que ha aparecido como fenómeno de reivindicación multitudinaria, ha sido la lucha en contra de la violencia de género, ¿no? Desde la marcha multitudinaria que hubo el año pasado con Ni Una Menos hasta la que se realizó nuevamente este año y todas las campañas que se están haciendo. Ahora, la violencia no cesa. Vos antes hablabas de la importancia de la educación, ¿no? Como una conocedora y como una caminadora de todo lo que son estas problemáticas, ¿dónde ves que está, por un lado, el avance en cuanto a si hay un avance en la toma de conciencia, pero por otro lado, la carencia que hace que todos los días nos horroricemos frente al asesinato de mujeres? Sí, yo creo que, mira, el Ni Una Menos lo hemos charlado bastante. Nosotras incluso generamos, como algunos lo llamamos, conversatorios o diálogos para decir, bueno, ¿cómo hacemos el Ni Una Menos más allá del 3 de junio? Claro. ¿No? Porque el 3 de junio del 2015 fue un fenómeno, es más, creo que se ha replicado en otros países del mundo, ¿no? Que ya se ha tomado como una estrategia en Perú. Claro. Vi el otro día una movilización impresionante. Sí. Entonces, a mí me parece que este 3 de junio, que generó como un nuevo hito, ahora tenemos una nueva fecha en el calendario de la movilización por los derechos, tenía como sentidos cruzados, ¿no? Mucha cosa en su primer movilización, muy alentado desde los medios masivos, incluso del grupo, los grupos hegemónicos y dominantes de los medios, cuestión que no pasó en el 2016, pero a pesar de que eso no pasó, fue una movilización tanto como la anterior, no es que sea chico. Yo creo que fue buena en este sentido, que nos interpeló a todas, a todos. Y cuando digo todos lo pienso desde lo individual, pero lo pienso desde las distintas. Y yo estoy en una central sindical, con sindicatos. Bueno, en las organizaciones de mi central empezó a discutirse más el tema. Empezó a ver cómo se abordaban cuando hay denuncias de violencia. Y así como esto podemos plantear que por ahí no se vio tanta cantidad de medidas que modifiquen, porque en lo legislativo tenemos, a mí me parece que ya el debate no es tanto legislativo, sino que es más de cómo lograr políticas públicas que efectivamente intervengan de modo eficaz para parar, sobre todo el extremo que es el femicidio, muerte, claro. Pero vos tenés otro montón una escalada, que no llega. Y ahí, digo, son complejas las políticas de violencia, porque vos necesitas que intervengan muchos actores. Y ahí, digo, ahora se presentó un plan, recién charlábamos. Yo creo que este plan tiene como buenas intenciones, pero se presenta a contrapelo frente a políticas públicas que se retiran y además y a condiciones socioeconómicas que se colocan desfavorables. Yo creo que un fenómeno de que sea más visible la violencia bastante tiene que ver con que las mujeres podían cobrar autonomía. Digo, ir a las nuevas universidades, tener políticas para el plan Fines para estudiar, tener programas de cooperativas, escuchar la experiencia de las mujeres de las cooperativas donde aprendieron en la ciudad de La Plata. La universidad está rodeada de unas rejas impresionantes, la hicieron todas mujeres. Contar esas mujeres y toda esa experiencia de construcción de autonomía y construcción colectiva de ambas cosas. Porque el alentar a una sociedad que se involucre también es una sociedad que ayuda a hacer visible que la violencia es injusta, que te podés construir otro proyecto de vida, que hay otras alternativas. Bueno, esto yo creo que hoy estamos, a pesar de que hay una voluntad de quien preside el Consejo de la Mujer de generar articulación de las políticas, creo que algunos dispositivos para atender los violentos atienden a poder mejorar a partir de las propuestas, me parece que nos encuentra en contextos socioeconómicos que son desfavorables, digamos, ¿no? Que no alientan estas construcciones de autonomía. Y por otro lado, que tampoco alientan esto que yo decía y que me parece que es la base. El machismo mata y el machismo vamos a poder combatirlo en la medida en que construyamos batallas culturales de muchos órdenes, ¿no? Y una sociedad que discuta estas cuestiones, discute cuestiones muy de raíz. Por eso la educación sexual es tan importante, por eso es tan importante discutir
todas las cosas que se ponían en debate en la sociedad. Y me parece que eso no es lo que está pasando y eso es muy grave en términos de los efectos que puede tener para la violencia que se puede seguir agudizando. Yo creo que no hay mejores condiciones en ese sentido para que se corten las situaciones de violencia. Ahora, lo que ves también como un patrón de todas las denuncias de mujeres que por ahí no han llegado a la situación de femicidio, pero que sí han pasado situaciones terribles, es que en la mayoría de los casos hay una cantidad de denuncias policiales y que con su réplica judicial y que esto no funciona como como un parate. No. Para que la violencia realmente llegue a ejecutarse, ¿no? No, y ese es un tema fundamental, porque me parece que ahí es lo que te plantea decir, bueno, hay que ver en las situaciones más críticas. Nosotras cuando empezamos yo hace más de 20 años a trabajar estos temas, en general decías, cuando se conoce la violencia, abrí la ventana y vos decís, una vez que salió del ámbito privado, eso le funcionaba al violento en general como un freno. Hoy hay situaciones donde claramente eso no pasa. Por más que tenga medidas de restricción, las vulnera. Entonces ahí es donde, por un lado, creo que hay que encontrar cómo se lo controla, cómo se le pone, cómo efectivamente se interviene desde la justicia para decir tratamiento obligatorio, control, que se sienta vigilado quien violenta, porque el plan que presentaron tiene uno de los centros, son muchos, 36 centros transitorios para que estén las mujeres. Pero la verdad que esa es una medida última. Claro, extrema. Y el tema no es encerrar a las mujeres. Claro. Ponele que si corren riesgo de vida, busques cómo salir. Pero la verdad que el tema es cómo parás a los violentos. Claro. Y cómo saben que no puedan hacer eso. Digo, ahora, después lo otro es que tenemos que trabajar cómo se reproduce otra cultura. Lo charlábamos ayer en Santa Fe en una capacitación que organizó la Juventud en la CTA. Y hablábamos de, bueno, también hay que repensar cómo se construyen nuevas masculinidades. Me parece que las mujeres hemos hecho un proceso, las mujeres de todos los sectores, te diría, y más en Argentina que tenemos encuentros nacionales muy masivos de mujeres. Un proceso de reflexión de nuestra subjetividad, de cómo nos construimos como mujeres en la sociedad. Me parece que las reflexiones de las masculinidades están muy retrasadas y la verdad que esta cosa de los mandatos de la masculinidad son muy rígidos y muy duros. Y muchas veces esta impotencia, esa impotencia es lo que también se traduce en una forma de violencia, de brutalidad. Y bueno, ahí me parece que el proceso de reflexión, hay algunos grupos, pero pequeños que han empezado a hacer de revisión de varones contra el patriarcado, de espacios, digo, nosotros lo vemos por ahí, qué sé yo, una campaña pasábamos ayer que hacían de los varones por la igualdad y para el Día del Padre, padres igualitarios, entonces hacían para cuidar, ellos hacían los padres campañas para poder cuidar a sus hijos. Nosotros desde la CTA lo hemos planteado eso, el planteo de la reforma de la ley de contrato de trabajo para que tengan licencias, para que haya espacios de cuidado, para que la paternidad también sea algo de lo que se valore socialmente y que el tema de cuidar las personas, cuando lo pensamos, no lo pensemos solo en las mujeres, que también pensemos que los hombres cuidan y necesitan ser cuidados en determinado momento de su vida. Bueno, eso apunta para mí a las cuestiones de fondo que tenemos que tratar de discutir con esto y que tiene que ver con cómo se construye otro tipo de masculinidad. Hablando de mujeres y digamos, otro tema que atraviesa, que en realidad está... mujeres y Poder Judicial, que atraviesa todo un poco la charla, pero vos venís de una, porque este programa está siendo grabado a la tarde del jueves, sale esta noche, de una manifestación, una protesta que se está realizando en una acampe en solidaridad con la situación de Milagro Sala, que está detenida desde hace 7 meses ya en Jujuy, y le habían modificado también las condiciones de detención para aislarla. Y ella había apelado una huelga de hambre y finalmente hoy recién dieron marcha atrás con esa situación de castigo. ¿Cómo analizás vos el tema de Milagro Sala desde la mirada de la política de género? Bueno, yo creo que se cruza claramente con Milagro Sala lo de género. Es mujer, ¿no? Es una mujer rebelde, insumisa, porque el poder quiere otro tipo de mujeres.
¿no? Dóciles, mujeres decorativas, vemos, ¿no? El poder que nos trae, de nuevo, las primeras damas decorativas. En cambio, Milagro es exactamente el otro ejemplo, una mujer rebelde, insumisa. El castigo que le hacen porque la incomunican es porque ella está dando una pelea en la cárcel para que no haya celdas de castigo, unas celdas que son reductos inhumanos que, según los tratados de derechos humanos firmados por nuestro país, no están permitidas. De hecho, las han sacado en otros lugares. Está peleando eso, está peleando porque sus compañeras que están presas como ella reciban las visitas, no las dejan. Nosotras estuvimos con ella hace poquito tiempo. Invitó a sus otras compañeras presas de la agrupación, les sacaron, y ella decía, pero si son tan presas políticas como yo, las vienen a visitar a ella. Bueno, por esas cosas la castigaron a Milagro. Entonces, Milagro es mujer, claramente, y ahí hay un poder de facto económico, porque en realidad Morales con Blaquier decimos, ¿qué se junta? Un poder económico de facto con un poder patriarcal en Jujuy, una provincia también de las tan tradicionales, y un poder bipartidista que Milagro se atreve a desafiar, a construir un poder popular como no se había visto en esa provincia. Esa mujer es pobre, es indígena. Decimos es negra, pero es india, Milagro, ¿no? Y también ahí hay algo de los silenciados y los olvidados. Esas sociedades, como las sociedades norteñas nuestras, son sociedades con mucho racismo, a pesar de que la mayoría de su composición étnicamente es coya, es quechua, en todas esas zonas, depende de qué región hablemos. Entonces acá, y el Poder Judicial, lo que es siempre como el poder más conservador que existe, porque es un poder no electivo, que nunca se renueva, ¿no? Que es el que expresa claramente, lo expresa con Belén. Llevarla después de que tiene la libertad de la corte esposada, porque los que le tienen que dar la libertad son los que las condenaron 8 años, los que dicen su nombre la llevan para humillarla, ¿no? Un poder que quiere humillar a las mujeres, que lo quiso hacer con Eve y que lo quiere hacer con Cristina, lo quiere hacer con estas mujeres que se salen de los moldes que el poder dominante acepta, porque en realidad son mujeres que enfrentan, que empresan a otras mujeres, que distribuyen, porque además es sus políticas, pero también su presencia construye nuevas subjetividades, produce cambios culturales simbólicos. Lo decía por mis sobrinas, con que soñábamos o soñaban antes de la presidencia mujer con ser princesas, claro. Y ahora las mujeres podemos soñar con ser presidentas, ¿no? Sí, esto es terrible para el establishment, es una de esas cosas imposibles. Pero vos decías de estas mujeres que desafían al poder. Y ayer, hablando de Eve, de lo que pasó con Eve de Bonafini, ayer Eve de Bonafini le escribió una carta a la Corte Suprema, ¿no? Pidiéndole a los jueces de la Corte Suprema, de los cuales ha dicho de todo desde hace 1000 años, pero con el razonamiento que era muy claro y muy básico, en el sentido de decir, piensen muy bien lo que van a hacer con el tarifazo, porque hay millones de personas que dependen de esto. Entonces le hicieron una entrevista y le preguntan cómo se le había ocurrido a ella escribirle una carta a la Corte Suprema. Y el razonamiento, que es esto, a mí me parece que es lo más revulsivo de personajes como ella, el razonamiento de Eve fue, bueno, si viven haciendo lobby para que la Corte falle a favor del gobierno, desde el gobierno hasta los grupos de comunicación, hasta los empresarios, los dueños de las empresas. Yo soy una representante del pueblo. Tienen que representar al pueblo. ¿Por qué yo no voy a poder presionar, entre comillas? Y vos decís, esto, claro, da vuelta. Da vuelta. Y absolutamente. Ella con su gesto, la verdad que fue para nosotros muy duro el ataque, ¿no? Que se animen a querer llevársela detenida, pero la respuesta fue contundente, pero nos la posibilitó Eve, ¿no? Nos la posibilitó su irreverencia. Y una dice, ¿cómo no hacerlo por estas mujeres? Porque, mira, Milagro Sala es de la agrupación Tupac Amaru, que nace en la Central de Trabajadores de la Argentina, pero ella no es del sector interno en el que yo estoy en la central. Es más, estuvo enfrentada cuando tuvimos internas en la central. Pero vos sabés que yo cuando escuché, ni bien la detuvieron a Milagro Sala, no tuve ninguna duda que no iba a parar mi militancia
hasta que no esté libre. Porque dije, vienen por Milagro y vienen por todos nosotros, vienen por los militantes populares. Quieren, es un laboratorio de ensayo. Han elegido Jujuy porque Morales es un enemigo público cualquiera. Quien quiera oír que oiga, dice allí, ¿no? Que, pues, hay que mirar desde que era senador y desde antes su enemistad manifiesta. Llega, cambia la Corte Suprema de Justicia, la amplía con miembros de su partido que votaron la ampliación. Votan como diputados y a las 2 horas, sin proceso de mirar sus antecedentes, sin nada, los nombran jueces. 5 exdiputados radicales y miembros militantes activos de su partido son hoy miembros de la Corte Suprema del Superior Tribunal de Jujuy. Entonces, es una presa política, ¿no? Está claro que el Poder Ejecutivo de Jujuy decidió, y además dijeron, la encarcelaron por el acampe, pero tengo acá las causas, como está sentado arriba de cómo le van a ir poniendo una causa tras de otra. Y no respetan algo que es básico, que una dice, el derecho a inocencia. Los mismos fundamentos del Tribunal Superior de Tucumán, por los que deja libre a Belén, que no hablan de la causa de fondo, son por los que tendría que estar libre Milagro Sala. Y que siga el proceso, que la investiguen como cualquier persona, que no, nadie tendría que tener privilegios en esto. Pero está claro que se junta. Lo de Dilma Rousseff, vos me preguntabas por esta mirada de género. Gilles Carbó, hay un odio muy particular del poder económico, del liberalismo, de los dueños de la tierra y de sus representantes en los ejecutivos o en los legislativos. Hay una cosa muy especial de ensañamiento también de género y que me parece que además tienen que ver con que se sabe la fuerza y la potencia transformadora de las mujeres, y lo digo sin nada de humildad, pero porque lo pienso colectivamente, ¿no? Lo pienso como movimiento, que las mujeres hemos demostrado la enorme capacidad transformadora en los momentos más difíciles de nuestra historia, esta capacidad de la nada generar posibilidades, de la nada hacer un plato de comida. Y eso es lo que tiene muy claro el poder dominante, que lamentablemente hoy lo tenemos concentrado entre quienes gobiernan y los intereses económicos que ellos mismos pero somos muchos. Bueno, muchísimas gracias, Estela Díaz, por venir nuevamente a QM y por primera vez en Notas Verdaderas. Gracias. Bueno, un gusto enorme. Bueno, hasta la semana próxima nos volvemos a ver como todos los jueves por QM Noticias. Gracias.